Déjeme comenzar con algo incómodo. Yo crecí viendo a mi madre trabajar más horas que nadie y aún así no avanzar. No era falta de esfuerzo, era falta de hábitos. Cuando viví en Japón, entendí algo que me golpeó fuerte. Allá la gente no se pregunta por qué me va mal, se pregunta qué estoy haciendo mal. Esa diferencia cambia destinos. Muchos aquí trabajan duro, se sacrifican, se cansan y siguen pobres. No porque no puedan, sino porque repiten conductas que los mantienen atrapados. Hoy no vengo a motivarlo, vengo a confrontarlo con respeto. Porque el día que usted deja de justificarse, empieza a liberarse. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es una herencia, que si usted nació en cierto barrio, en cierta familia o en cierto país, ya tenía escrito su destino. Yo también crecí escuchando eso. Vi a personas buenas, trabajadoras, levantarse temprano, acostarse tarde y aún así no avanzar. Y durante años pensé que era injusticia, mala suerte o falta de oportunidades. Hasta que me tocó vivir en una cultura completamente distinta y entendí algo que me incomodó profundamente. Allá la pobreza no se explica, se corrige, no se romantiza, no se justifica, se cuestiona. Y ese choque me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando se normaliza el desorden. Cuando gastar todo es lo normal, cuando llegar tarde es aceptable. Cuando no cumplir la palabra no tiene consecuencias. Eso no es mala suerte, eso es conducta repetida. Y toda conducta repetida se convierte en identidad. Por eso hay personas que ganan poco y progresan, y otras que ganan más y siguen igual. El problema nunca fue el ingreso, fue el hábito. Recuerdo claramente la primera vez que vi a alguien separar su basura, limpiar un espacio que no era suyo y devolver algo que nadie le estaba pidiendo que devolviera. Nadie lo vigilaba, nadie lo aplaudía. Lo hacía porque así se vive. Ese día entendí que el progreso no depende de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones bien hechas todos los días. Mientras en muchos lugares esperamos que alguien venga a rescatarnos, hay culturas donde cada persona se asume responsable de su parte, aunque sea pequeña. La pobreza se aprende cuando uno crece escuchando que así somos, que no se puede, que ¿para qué intentarlo? Se aprende cuando ve a los adultos rendirse y normaliza la queja. Se aprende cuando el esfuerzo no va acompañado de estrategia. Pero así como se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el punto más importante. No está condenado, está condicionado. Y lo condicionado se puede reprogramar. El cambio comienza cuando deja de preguntarse por qué el mundo es injusto y empieza a preguntarse qué puede ordenar hoy. Su horario, su forma de hablar, su manera de gastar, su compromiso con la palabra. No necesita dinero para empezar a comportarse como una persona próspera. Necesita carácter, porque el carácter precede al resultado. Si espera tener más para cambiar, nunca va a cambiar. Primero cambia y luego llega más. La pobreza no se rompe con quejas ni con deseos. Se rompe con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, y el día que usted entiende eso, deja de ser víctima y empieza a convertirse en responsable de su propio futuro. Muchas personas están convencidas de que su problema es el salario. Creen que si ganaran un poco más, todo se acomodaría. Yo también lo pensé durante años. Crecí viendo a gente decir, cuando gane más, ahí sí voy a organizarme. Pero ese día nunca llegaba, porque el desorden no se corrige con más dinero. Se amplifica. El dinero no educa, revela quién sabe administrarse y quién no. Por eso hay personas que reciben un aumento y a los pocos meses vuelven a estar igual o peor que antes. Recuerdo una escena que me marcó mucho. Vi a alguien que ganaba poco, pero sabía exactamente en qué se le iba cada peso. No improvisaba, no gastaba para aparentar. Vivía con sencillez, pero con dignidad. Y vi lo contrario también. Personas con ingresos altos, viviendo siempre al límite, endeudadas, estresadas, dependiendo del próximo pago. Ahí entendí que la pobreza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda, por lo que se cuida, por lo que se respeta. El problema no es cuánto gana,
es cómo vive. Es la costumbre de gastar antes de pensar. Es confundir necesidad con capricho. Es vivir reaccionando al impulso y no desde la decisión. Muchos dicen, me lo merezco cada vez que gastan, pero nunca se preguntan si su futuro también merece algo. Vivir bien no es vivir caro. Vivir bien es vivir con orden. Y el orden siempre es incómodo al principio porque obliga a decir no. Hay algo que aprendí observando culturas que progresan. Nadie se siente humillado por vivir con menos de lo que gana. Al contrario, hay orgullo en la moderación. Aquí muchas veces ocurre lo opuesto. Se vive para impresionar, aunque por dentro todo esté en ruinas. Se compra lo que no se necesita con dinero que no se tiene para mostrar una vida que no es real. Y ese teatro cuesta caro. Cuesta paz, cuesta libertad, cuesta futuro. El dinero es un recurso sensible. Si usted lo trata sin respeto, se le escapa. Si lo administra con intención, se queda y crece. No necesita ganar más para empezar a cambiar su forma de vivir. Necesita sentarse, mirar sus números y ser honesto, no con el banco, con usted. Preguntarse en qué se le va la vida disfrazada de gastos pequeños, porque ahí está la fuga. No en lo grande, en lo cotidiano. Cuando una persona decide vivir por debajo de sus posibilidades, algo cambia por dentro. Aparece el control, aparece la calma, aparece la capacidad de elegir. Ya no vive corriendo detrás del dinero, el dinero empieza a trabajar para ella. No por magia, sino por respeto. Y ese respeto se aprende viviendo distinto, no ganando distinto. El día que entienda que su estilo de vida pesa más que su salario, empezará a construir libertad incluso antes de tener abundancia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar motivación, como si fuera un combustible mágico que aparece cuando todo está alineado. Yo también caí en esa trampa. Esperaba sentir ganas para empezar, entusiasmo para continuar y ánimo para no rendirme. Pero la vida no funciona así. Hay días en los que no hay ganas, no hay ánimo y no hay motivación. Y aún así, las personas que avanzan hacen lo que tienen que hacer. Ahí entendí una verdad incómoda. La motivación emociona, pero la disciplina transforma. Recuerdo mis primeros años intentando cambiar hábitos. Me prometía empezar el lunes, el próximo mes, cuando tuviera más energía. Siempre había una razón válida para no comenzar, hasta que comprendí algo observando culturas que progresan. Nadie se pregunta si tiene ganas de cumplir con lo que debe, simplemente se hace. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es inestable. Un día está, al otro no. Si su progreso depende de cómo se siente, su vida será una montaña rusa. Hay días en que se levantará cansado, confundido, sin claridad y aún así tendrá que actuar. La disciplina aparece precisamente ahí. Cuando no hay aplausos, cuando nadie mira, cuando el cuerpo pide descanso pero la visión pide avance. Eso no se ve en redes sociales, pero es lo que cambia destinos. Vi personas levantarse temprano todos los días sin que nadie se los pidiera. No eran más inteligentes ni más talentosas. Simplemente habían decidido obedecer una rutina, dormir a cierta hora, llegar a tiempo, cumplir la palabra, ahorrar aunque doliera, estudiar aunque cansara. Y con el tiempo esas pequeñas acciones se convirtieron en resultados grandes, no porque fueran genios, sino porque fueron constantes. La disciplina no es castigo, es estructura. Es lo que le da forma a su libertad futura. Al principio incomoda porque rompe con el placer inmediato, pero después libera porque le devuelve el control. La persona disciplinada no vive esclava del impulso ni de la excusa. Decide, y decidir es poder. Cada vez que hace lo que debe hacer sin depender de cómo se siente, fortalece su carácter. Y el carácter siempre termina sosteniendo el éxito. No espere sentirse listo. No espere inspiración. No espere que alguien lo empuje. Haga hoy lo que debe hacer, aunque no tenga ganas. Empiece con algo pequeño y repítalo hasta que se vuelva parte de usted. Porque cuando la disciplina se convierte en identidad,
la pobreza deja de tener espacio en su vida. La disciplina no promete comodidad, promete resultados. Y quien la abraza deja de esperar milagros y empieza a convertirse en uno. Postergar parece inofensivo. Nadie se siente culpable por decir mañana cuando esté listo o cuando tenga más tiempo. Yo también lo hice. Durante años me convencí de que estaba siendo prudente, de que esperar era una forma de pensar bien las cosas. Pero con el tiempo entendí algo duro de aceptar. Muchas veces no estaba esperando el momento correcto, estaba evitando la incomodidad. Y eso es rendirse sin admitirlo. Postergar es una forma elegante de huir del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a quedar en ridículo, miedo a descubrir que tal vez sí podía y no lo intenté antes. Entonces la mente fabrica excusas muy razonables. Todavía no es el momento. Me falta aprender más. Cuando tenga más dinero empiezo. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Las oportunidades no esperan a que uno se sienta preparado. Recuerdo haber conocido personas con ideas brillantes que nunca pasaron de la conversación. Siempre estaban a punto de empezar algo, siempre estaban afinando el plan, siempre estaban esperando una señal. Años después, seguían en el mismo lugar, pero con más frustración y menos energía. No fracasaron, simplemente nunca se atrevieron a empezar. Y ese tipo de derrota no deja cicatrices visibles, pero sí una sensación profunda de haber traicionado su propio potencial. El problema de postergar no es solo el tiempo que se pierde, es la identidad que se construye. Cada vez que posterga una decisión importante, le enseña a su mente que puede seguir huyendo. Se vuelve experto en excusarse y principiante en actuar, y con el tiempo, esa conducta se normaliza, ya no duele, ya no incomoda, se convierte en forma de vida, una vida ocupada pero estancada. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero no actuar garantiza exactamente el mismo resultado de siempre. No necesita tener todo claro para empezar. La claridad aparece en el camino, no antes. La mayoría de las personas que avanzan no sabían cómo lo iban a lograr cuando comenzaron. Solo sabían que quedarse quietos no era una opción. Decidieron y corrigieron sobre la marcha. Eso es madurez. La postergación da una falsa paz. Por un momento alivia, porque evita el esfuerzo. Pero ese alivio es caro. Se paga con ansiedad acumulada, con oportunidades perdidas, con años que no regresan. El precio de intentar siempre será menor que el precio de arrepentirse. Y ese arrepentimiento llega en silencio, cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y nada cambió. Haga hoy eso que lleva tiempo evitando. No perfecto, no completo, no sin miedo. Hágalo con dudas, con nervios, con errores. Porque el movimiento corrige, el estancamiento destruye. Y el día que deja de postergar, deja también de rendirse ante su propia grandeza. Pensar en pequeño no siempre se nota. No es que la persona no tenga sueños, es que los adapta para que no incomoden. Yo lo vi muchas veces y también lo viví. Personas talentosas que se dicen a sí mismas: con esto es suficiente, mejor no arriesgar, al menos tengo trabajo. Y esa frase que suena humilde muchas veces es miedo bien disfrazado. No es conformidad sana, es renuncia anticipada. Durante un tiempo pensé que pensar en grande era arrogancia. Crecí escuchando que uno debía conformarse, no llamar la atención, no aspirar demasiado. Pero cuando tuve la oportunidad de observar otras realidades, entendí algo poderoso. Pensar en grande no es creerse más, es respetar su potencial. Las personas que progresan no lo hacen porque sean especiales, lo hacen porque se permiten imaginar una vida distinta y luego actúan en coherencia con esa imagen. El problema de pensar en pequeño es que limita antes de intentar. La mente empieza a poner techos invisibles. Eso no es para mí. Yo no soy bueno para eso. Gente como yo no llega tan lejos. Y cada vez que se repite eso, se encoge. Se vuelve prudente en exceso. Se vuelve experto en justificar por qué no. Y su vida termina siendo exactamente del tamaño de esas excusas. Recuerdo haber conocido personas que vivían con una visión tan reducida que rechazaban oportunidades antes de entenderlas. No porque fueran malas, sino porque no se veían capaces.
Preferían lo conocido, aunque no los hiciera felices. Preferían la seguridad de lo poco a la incertidumbre de lo grande. Y esa elección se repite todos los días, hasta que se convierte en destino. Pensar en grande no significa ignorar la realidad, significa no dejar que la realidad actual defina la realidad futura. Es entender que lo que hoy parece imposible puede volverse normal si usted crece. Pero para crecer, primero tiene que ampliar su manera de pensar. Nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Si usted se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve capaz, buscará cómo. La visión grande incomoda. Lo obliga a aprender, a exponerse, a equivocarse. Por eso muchos la evitan. Prefieren la comodidad de lo conocido, pero la comodidad es cara. Cobra en forma de frustración silenciosa, de preguntas sin respuesta, de sensación de estar hecho para más y no vivirlo. Y esa sensación no se va ignorándola, se va enfrentándola. Empiece a revisar cómo se habla a sí mismo, qué límites se pone antes de intentar, qué sueños ha reducido para no incomodar a otros o para no sentirse vulnerable. Pensar en grande no cambia su vida de inmediato, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, todo lo demás empieza a alinearse. El día que se permita pensar más allá de lo que hoy cree posible, su vida dejará de ser pequeña, porque ningún hombre puede crecer más allá del tamaño de su visión. Durante mucho tiempo creí que el cambio era una cuestión de ganas, que si uno realmente quería algo, simplemente lo hacía. Pero la realidad me enseñó otra cosa. He visto personas con deseos sinceros, con buenas intenciones, con sueños claros, que aún así no avanzan. No porque no quieran, sino porque su vida está desordenada. Las ganas no sostienen procesos largos. Los sistemas sí. Un sistema es todo aquello que funciona incluso cuando usted está cansado. Es una rutina, un horario, una estructura que lo empuja a hacer lo correcto aunque no tenga ánimo. En culturas que progresan casi nada se deja la improvisación. No se decide cada día a qué hora levantarse ni si cumplir o no. Ya está decidido. Y esa decisión previa libera energía mental para crecer, no para luchar consigo mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba mejorar, pero todo dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, avanzaba. Si no, postergaba. Vivía empezando de nuevo. Hasta que entendí que estaba cansado no por falta de fuerza, sino por falta de estructura. Decidir todos los días lo mismo agota. Por eso los sistemas son un acto de inteligencia, no de rigidez. Un sistema financiero simple, por ejemplo, evita decisiones emocionales. Separar el ahorro apenas entra el dinero, antes de gastarlo elimina la tentación. No es fuerza de voluntad, es diseño. Un sistema de estudio, aunque sea corto pero diario, vence al entusiasmo esporádico. Un sistema de orden en su espacio evita caos mental. Todo está conectado. La mayoría abandona porque confía demasiado en su estado emocional. Espera sentirse bien para actuar. Pero la vida real no se organiza alrededor de emociones. Se organiza alrededor de hábitos. El sistema correcto lo cuida cuando usted está débil. Lo sostiene cuando duda. Lo empuja cuando quiere rendirse. Y eso no es falta de libertad, es madurez. Los sistemas no tienen que ser complicados. Tienen que ser sostenibles, pequeños, claros, repetibles. Hacer siempre lo mismo, incluso en días malos. Esa repetición crea identidad. Usted deja de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. No espere ganas para cambiar. Diseñe su vida de tal manera que el cambio ocurra aunque no quiera. Decida una vez y repita. Porque el hombre que construye sistemas deja de depender de su ánimo y empieza a depender de su carácter. Cuando el sistema está bien hecho, el progreso se vuelve inevitable. Durante años creí que bastaba con tener fuerza de voluntad. Pensaba que si uno era lo suficientemente decidido, podía crecer en cualquier lugar. Pero la vida me enseñó algo distinto. El entorno no solo acompaña, educa, moldea silenciosamente lo que usted considera normal, posible y aceptable,
Y muchas veces, sin darse cuenta, uno termina viviendo a la altura de lo que su entorno le permite imaginar. Recuerdo llegar a lugares donde la puntualidad no se discutía, nadie la exigía, simplemente era parte de la cultura. Llegar tarde no era rebeldía, era falta de respeto, y eso me impactó profundamente. No porque las personas fueran mejores, sino porque el entorno las empujaba a ser más responsables. Nadie luchaba contra la costumbre. La costumbre ya estaba alineada con el crecimiento. En otros contextos vi lo contrario. Personas con talento rodeadas de conformismo. Amigos que se burlan cuando alguien quiere mejorar. Ambientes donde soñar es sinónimo de ingenuidad. Y poco a poco esa presión social va apagando la ambición sana, no porque uno quiera, sino porque adaptarse es humano. El problema es que uno termina adaptándose a la mediocridad. El entorno no es solo la gente, también son los hábitos compartidos, las conversaciones, los ejemplos diarios. Si todo el tiempo se habla de escasez, de que no se puede, de que el sistema está en contra, esa narrativa se vuelve verdad interna. Y desde ahí se toman decisiones. Nadie se esfuerza por algo que cree imposible. Nadie cuida lo que no valora. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse. A veces significa elegir con quién pasa su tiempo, qué escucha, qué consume, qué normaliza. Significa dejar de romantizar amistades que lo mantienen pequeño. No por desprecio, sino por amor propio. Hay personas que no quieren verle crecer porque su crecimiento les recuerda su estancamiento. También el entorno físico habla. Un espacio desordenado enseña descuido. Un lugar caótico produce mente caótica. No es casualidad. Todo comunica, todo educa. Y cuando usted se rodea de orden, de disciplina, de gente que avanza, algo dentro se alinea. No por presión, sino por inspiración. No se trata de creerse superior. Se trata de ser estratégico. Nadie florece en tierra equivocada. Una semilla no se culpa por no crecer en el desierto. Simplemente necesita otro suelo. Y usted también. Si su entorno actual no alimenta la versión de usted que quiere construir, no es lealtad quedarse, es miedo. Empiece a evaluar qué le rodea y qué le está enseñando sin palabras, porque su entorno puede ser el impulso que lo eleva o el peso que lo mantiene atado. El día que elija conscientemente dónde y con quién crecer, su destino dejará de ser accidente y empezará a ser decisión. Hay personas que se levantan todos los días cansadas sin saber exactamente por qué. No es solo el trabajo, es la falta de dirección. Yo viví etapas así. Hacía muchas cosas, estaba ocupado pero no avanzaba. Cuando no hay metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. Sin metas, cualquier esfuerzo parece pesado. Usted trabaja, paga cuentas, resuelve problemas y al final del mes siente que no llegó a ningún lado, porque no iba a ningún lado en específico. La meta no es una fantasía, es un punto de referencia. Es lo que le da sentido al sacrificio. Cuando sabe para qué hace algo, el cansancio duele menos. Cuando no lo sabe, todo pesa. Vi personas esforzarse durante años sin una dirección definida. No eran perezosas, al contrario, trabajaban mucho, pero como no tenían un norte, aceptaban cualquier cosa, decían sí a todo, cambiaban de rumbo constantemente y esa falta de enfoque los mantenía ocupados pero estancados. El movimiento sin propósito no es progreso, es desgaste. Tener metas no significa tener todo resuelto, significa saber hacia dónde va. Es decidir qué quiere construir, aunque todavía no sepa cómo. Una meta clara filtra decisiones. Le dice a qué decir sí y a qué decir no. Sin ese filtro, la vida lo arrastra. Con él, usted conduce. Las metas pequeñas también cuentan. No todo tiene que ser grandioso. A veces la meta es ordenar sus finanzas, terminar un curso, mejorar un hábito, pero tiene que estar escrita, pensada, asumida. Lo que no se define se diluye. Lo que no se mide se abandona. La mente necesita claridad para comprometerse. Recuerdo momentos en los que mi vida cambió simplemente porque decidí algo concreto. No era fácil ni inmediato, pero era claro.
y esa claridad me dio fuerza. Cuando la meta está clara, el miedo no desaparece, pero deja de mandar. Usted camina con miedo, pero camina, y eso es crecimiento. Vivir sin metas es vivir apagando incendios. Siempre hay urgencias, pero nunca hay avance. La persona vive cansada, pero no satisfecha. Ocupada, pero vacía. Porque el alma necesita propósito, no solo actividad. Defina hacia dónde quiere ir, aunque hoy esté lejos. Porque el que sabe a dónde va, puede estar cansado, pero nunca perdido. El día que deje de sobrevivir y empiece a apuntar, su vida empezará a responderle con sentido. Hay un momento peligroso en la vida de una persona, y casi nadie lo nota cuando ocurre, es cuando cree que ya sabe lo suficiente. Yo lo vi muchas veces y también estuve ahí. Cuando uno deja de aprender, no se queda quieto, empieza a retroceder, el mundo avanza todos los días y quien no crece con él se queda atrás sin darse cuenta. Conocí personas muy capaces que se estancaron no por falta de talento, sino por exceso de confianza. Decían, así siempre se ha hecho. Eso ya lo sé. A mi edad ya no necesito aprender. Y mientras repetían esas frases, la vida cambiaba, las oportunidades evolucionaban y ellos quedaban fuera. No porque alguien los sacara, sino porque dejaron de prepararse. Aprender no es solo estudiar en un aula. Es escuchar, observar, corregir, aceptar que uno puede mejorar. Es tener la humildad de reconocer que siempre hay alguien que sabe algo que usted no. Cuando perdemos esa humildad, empezamos a justificarnos. Y la justificación es el principio del estancamiento. Recuerdo etapas en las que mi crecimiento se detuvo porque me acomodé. Hacía lo que ya sabía hacer y evitaba lo nuevo porque me incomodaba. Aprender exige esfuerzo, tiempo y sobre todo aceptar que uno no sabe. Y eso hiere el ego. Pero el ego cómodo sale caro. Cobra en forma de obsolescencia, de oportunidades perdidas, de miedo al cambio. Las personas que progresan no son las más inteligentes, son las más curiosas. Preguntan, se actualizan, leen, escuchan. No esperan que la necesidad las obligue. Aprenden antes, porque cuando llega la crisis, ya están preparados. El que aprende solo cuando la vida lo empuja, siempre llega tarde. Aprender también es desaprender. Soltar hábitos, creencias y excusas que ya no funcionan. Muchas veces no avanzamos porque seguimos aplicando soluciones viejas a problemas nuevos. Y eso no es mala intención, es falta de actualización. El mundo no premia la experiencia si no se renueva. Premia la adaptación. Invertir en aprender parece costoso al principio. Tiempo, energía, disciplina, pero no aprender es mucho más caro. Se paga con inseguridad, con dependencia, con miedo al futuro. El conocimiento da opciones. Y quien tiene opciones, tiene libertad. El que no aprende, depende siempre de otros. No importa su edad, su pasado o su nivel educativo. Mientras esté vivo, puede aprender. Y mientras aprenda, puede crecer. El día que decide seguir aprendiendo, su mente se mantiene joven y su vida flexible. Cuando usted deja de aprender, el mundo no se detiene por respeto, simplemente lo deja atrás. Hay una trampa muy común en la que caemos cuando las cosas no salen como esperamos. Buscar culpables. Culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte, al pasado. Yo también lo hice. Es cómodo, alivia por un momento, porque nos quita el peso de encima, pero con el tiempo entendí algo duro. Cada vez que culpaba al mundo me hacía más pequeño, me quitaba poder. Me volvía dependiente de cosas que no podía controlar. Culpar no cambia nada, solo explica por qué no se puede. Y vivir explicando es muy distinto a vivir construyendo. He conocido personas con razones muy válidas para quejarse, historias difíciles, contextos injustos, pero también he visto algo claro. Los que avanzan no son los que tienen menos problemas, son los que asumen más responsabilidad. No porque el mundo sea justo, sino porque entendieron que nadie vendrá a rescatarlos. Responsabilizarse no significa negar las dificultades. Significa dejar de usarlas como excusa. Es aceptar que tal vez no eligió dónde empezó, pero sí puede elegir cómo responde. El momento en que una persona deja de decir no puedo por culpa de y empieza a decir qué puedo hacer con lo que tengo, algo cambia por dentro, aparece la dignidad, aparece la acción.
aparece la libertad. Recuerdo momentos en los que me sentí víctima de las circunstancias. Pensaba que si las condiciones fueran distintas, mi vida sería distinta, pero esa forma de pensar me mantenía quieto. Cuando asumí mi parte, incluso en situaciones incómodas, recuperé el control, no sobre todo, pero sí sobre lo esencial, mis decisiones. Y eso fue suficiente para empezar a moverme. La responsabilidad duele al principio porque obliga a mirarse al espejo, a reconocer errores, malas decisiones, hábitos dañinos, pero ese dolor es sano, es el dolor del crecimiento. La culpa paraliza, la responsabilidad moviliza. Cuando usted se hace cargo, deja de esperar permiso para cambiar, deja de necesitar que todo mejore para empezar. Empieza ahora. El que culpa siempre espera. Espera que el sistema cambie, que alguien lo ayude, que las condiciones mejoren. El que se responsabiliza, actúa, ajusta, aprende, corrige. No se justifica, se adapta. Y en ese proceso se vuelve fuerte, no porque la vida sea fácil, sino porque él es más consciente. Responsabilizarse también implica dejar de verse como víctima permanente, no para endurecerse, sino para empoderarse. Porque mientras usted se vea como víctima, necesitará un salvador. Pero cuando se ve como responsable, descubre que puede ser protagonista de su propia historia. El mundo no le debe nada, pero usted se debe todo. Y el día que deje de culpar y empiece a hacerse cargo, dejará de ser prisionero de las circunstancias y empezará a ser libre. Hoy no se vaya motivado, váyase consciente, porque la motivación se acaba, pero la conciencia permanece. Si algo de lo que escuchó hoy le incomodó, no lo ignore. La incomodidad es señal de crecimiento. Nadie cambia cuando todo le parece bien. Cambia cuando deja de justificarse y empieza a hacerse preguntas honestas. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. En los hábitos que repetimos sin cuestionar. En las decisiones pequeñas que tomamos todos los días creyendo que no importan. Importan más de lo que imagina. Su forma de pensar, de gastar, de rodearse, de aprender, de actuar, todo eso está construyendo su futuro ahora mismo, no mañana. No espere el momento perfecto. No espere sentir ganas. No espere que alguien venga a rescatarlo. Empiece con lo que tiene, donde está, como puede. Cambiar no es fácil, pero seguir igual es más caro. El precio de no cambiar se paga en frustración, en tiempo perdido, en una vida que pudo ser y no fue. Usted no está condenado a repetir la historia. Puede romper ciclos, puede aprender nuevos hábitos, puede decidir distinto. Nadie dice que será rápido, pero sí será posible si asume la responsabilidad. La libertad no llega cuando todo mejora. Llega cuando usted decide mejorar aunque todo siga igual. Mire su vida con honestidad, no con culpa. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Y recuerde esto, nadie construye una vida extraordinaria haciendo cosas ordinarias de manera inconsciente. El cambio empieza cuando deja de sobrevivir y empieza a vivir con intención. No se conforme con menos de lo que puede ser. No negocie con su potencial. El futuro no se adivina, se construye. Y empieza hoy con una decisión pequeña pero firme. Si usted cambia sus hábitos, cambiará su destino. Y ese cambio comienza ahora. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de ustedes no han fracasado por falta de talento, han fracasado por falta de convicción. Yo crecí entre dos culturas que parecían opuestas. En una me decían, sé disciplinado, en la otra me decían, ten cuidado, y durante años no supe cuál escuchar. Hasta que entendí algo incómodo. No era mi entorno el que me detenía, era mi duda. Usted no necesita más oportunidades, necesita más carácter. No necesita que crean en usted. Necesita dejar de traicionarse en lo pequeño. Porque el día que cumpla su palabra, aunque nadie lo aplauda, ese día empezará a creer en usted. La mayoría de las personas cree que la confianza es algo que se siente. Que un día te levantas inspirado, motivado,
lleno de energía y entonces actúas. Pero si dependes de cómo te sientes para avanzar, estás perdido, porque las emociones cambian. Hoy te sientes fuerte, mañana inseguro. Hoy te sientes capaz, mañana dudas de todo. Si tu confianza depende de tu emoción, tu vida será una montaña rusa. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una aprendí disciplina, orden, constancia. En la otra aprendí calidez, creatividad, improvisación. Durante mucho tiempo pensé que debía sentirme listo para hacer ciertas cosas. Esperaba esa seguridad interna que me dijera ahora sí, pero esa voz casi nunca llegaba. Y cuando llegaba duraba poco. Entonces entendí algo que cambió mi manera de vivir. La confianza no es algo que sientes antes de actuar, es algo que construyes después de actuar. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a un público grande. No me sentía seguro, no me sentía preparado. Tenía dudas, pero había dado mi palabra. Y cuando tú das tu palabra, tu emoción pasa a segundo plano. Subí al escenario con nervios, no con seguridad. Pero terminé la conferencia con algo más valioso que la emoción inicial: coherencia. Y cada vez que repetí ese acto, mi seguridad dejó de ser una esperanza y se convirtió en consecuencia. Mucha gente dice, cuando tenga confianza empezaré el negocio. No, empieza el negocio y la confianza vendrá. Cuando me sienta seguro, hablaré. No, habla aunque tiemble la voz. La decisión precede a la confianza, no al revés. Mira un ejemplo práctico. Cuando decides levantarte todos los días a la misma hora, aunque no tengas ganas, algo cambia dentro de ti. No es espectacular, no hay aplausos, pero tu mente registra algo importante. Cumples lo que dices. Y cuando cumples lo que dices, tu identidad se fortalece. La autoconfianza no nace de discursos motivacionales, nace de pequeñas decisiones repetidas. El problema es que muchos esperan sentir para decidir, y eso es peligroso, porque las emociones están diseñadas para protegerte, no para impulsarte. El miedo te dirá que no estás listo. La pereza te dirá que descanses un poco más. La inseguridad te dirá que otros son mejores. Si obedeces cada emoción, nunca construirás carácter. Creer en ti no significa mirarte al espejo y repetirte frases positivas. Significa tomar decisiones incómodas y sostenerlas cuando ya no se sienten agradables. Significa actuar con disciplina cuando la motivación desaparece. Significa elegir coherencia sobre comodidad. La verdadera confianza no es intensa, es estable. No es euforia, es firmeza. No es emoción, es decisión. Y el día que entiendas eso, dejarás de esperar sentirte listo y empezarás a volverte imparable. Muchas personas están convencidas de que no avanzan porque no son suficientemente inteligentes, porque no tienen contactos, porque no nacieron en el lugar correcto. Pero si somos honestos, la mayoría de las veces no es falta de capacidad, es falta de coherencia. No es que no puedas, es que no sostienes. He conocido jóvenes brillantes, con talento natural impresionante. Hablan bien, aprenden rápido, tienen ideas innovadoras, pero empiezan algo hoy y lo abandonan mañana. Se emocionan el lunes y se desaniman el jueves. Hacen promesas grandes y cumplen poco. Y cada promesa incumplida no solo afecta el resultado, afecta la identidad. Cuando era más joven, también cometí ese error. Me proponía metas altas, aprender más, entrenar con disciplina, prepararme mejor, pero descubrí algo incómodo. No era mi entorno el que me limitaba, era mi inconsistencia. Algunos días era extremadamente disciplinado, otros completamente relajado. Esa oscilación constante me hacía sentir que no avanzaba y la frustración crecía hasta que entendí que la capacidad sin coherencia es inútil. Es como tener un automóvil potente pero nunca encenderlo con regularidad. No importa cuán talentoso seas si no repites el esfuerzo suficiente tiempo. Piense en algo simple. Si usted decide leer 10 páginas diarias durante un año, el resultado es inevitable.
Pero si lees 50 páginas un día y luego pasa 2 semanas sin tocar un libro, su avance se diluye. No es un problema de inteligencia, es un problema de constancia. La coherencia tiene algo poderoso. Construye confianza silenciosa. Cada vez que cumples algo pequeño, te demuestras que eres confiable. Y cuando te vuelves confiable para ti mismo, tu seguridad deja de depender de la opinión externa. Recuerdo una etapa en la que viajaba constantemente para dar conferencias. El cansancio era real. Había días en que no tenía ganas de preparar el contenido, de revisar detalles, de seguir estudiando. Nadie me obligaba. Podía improvisar y probablemente nadie lo notaría. Pero la coherencia no se trata de lo que otros ven. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Elegir prepararme incluso en días de cansancio fortaleció algo más importante que el aplauso. Fortaleció mi carácter. Muchas personas quieren resultados extraordinarios con hábitos intermitentes. Quieren confianza sin disciplina, éxito sin repetición, crecimiento sin sacrificio, y luego concluyen que no nacieron para eso. No, lo que no nacieron fue con el hábito de sostener el esfuerzo. La coherencia no es hacer mucho, es hacer lo necesario todos los días. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es cumplir aunque nadie te supervise. Es repetir aunque sea aburrido. Cuando fallas no siempre es porque no puedes. Muchas veces es porque te rindes antes de tiempo. La diferencia entre alguien promedio y alguien extraordinario no suele ser talento, es persistencia coherente. No es falta de capacidad, es falta de coherencia. Y cuando tu disciplina empiece a ser más constante que tus excusas, descubrirás que siempre fuiste capaz. Hay algo que quiero decirle con total honestidad. La duda no se va a ir. Si usted está esperando el día en que no sienta miedo, en que no cuestione sus decisiones, en que no escuche esa voz interna que le dice, ¿y si no puedes? Va a esperar toda la vida. La duda no desaparece. Lo que cambia es quién tiene la autoridad. Durante años pensé que la seguridad era la ausencia de incertidumbre. Creía que las personas fuertes no dudaban. Pero cuando comencé a asumir mayores responsabilidades, cuando empecé a hablar ante audiencias más grandes, cuando los proyectos se volvieron más exigentes, descubrí algo incómodo. Cuanto mayor es el desafío, mayor es la duda. No se reduce, se intensifica. Recuerdo una ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante que afectaba a muchas personas. No había garantías, no había certeza absoluta. Podía salir bien o podía fallar. Y la duda estaba ahí, clara, insistente. La diferencia fue que esta vez no le pedí permiso a la duda para actuar. La escuché, la evalué, pero no la obedecí. La duda cumple una función: cuestionar, advertir, hacerte analizar riesgos. Eso es sano. El problema es cuando la conviertes en autoridad, cuando permites que determine tu identidad, cuando empiezas a decir, si dudo, ¿es porque no soy capaz? No. Dudas porque estás saliendo de tu zona cómoda. Dudas porque estás creciendo. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien empieza a entrenar después de años de inactividad, el cuerpo duele. El dolor no significa que el ejercicio sea incorrecto, significa que hay adaptación. De la misma manera, la duda no significa incapacidad, significa expansión. Hubo momentos en los que, antes de subir a un escenario, mi mente generaba escenarios negativos. ¿Y si no conectas? ¿Y si no entienden? ¿Y si fallas? Antes, esas preguntas me paralizaban. Con el tiempo entendí que la duda puede hablar, pero no puede decidir. Yo decido. La autoridad se gana con acción repetida. Cada vez que actúas a pesar de la duda, le quitas poder. No desaparece, pero se debilita. Se convierte en un susurro en lugar de un grito, y eso cambia todo. Muchas personas cancelan sueños porque dudan, pero las personas que avanzan no son las que no dudan, son las que avanzan dudando. No esperan certeza absoluta, actúan con convicción progresiva. Saben que la claridad muchas veces llega después del movimiento, no antes. Imagínese conduciendo de noche. No ve todo el camino,
solo los metros que iluminan los faros. Sin embargo, eso es suficiente para avanzar. La duda es la oscuridad alrededor. La decisión es la luz que te permite dar el siguiente paso. Si usted espera eliminar la duda para empezar, nunca empezará. Si aprende a convivir con ella sin obedecerla, empezará a fortalecerse. La duda no desaparece, pero el día que deje de gobernar sus decisiones, usted empezará a gobernar su vida. Quiero que escuche esto con claridad. La motivación es un visitante, la disciplina es un residente. La motivación viene y va. Algunos días te abraza con fuerza, otros días ni aparece. Si dependes de ella para levantarte, para entrenar, para estudiar, para trabajar en tus sueños, vas a fracasar. Y créame, lo he vivido. Cuando empecé a escribir y dar conferencias, al principio lo hacía solo cuando me sentía inspirado. Hubo días en que quería rendirme porque no sentía ganas. Y entonces entendí algo fundamental. No podía esperar a sentir ganas para avanzar. La disciplina es esa fuerza silenciosa que aparece incluso cuando la motivación no está. Es la decisión de levantarte temprano aunque estés cansado, de escribir aunque la página esté en blanco, de entrenar aunque tus músculos duelan y tu mente grite para hoy es suficiente. Recuerdo un periodo de mi vida en que me propuse leer un libro diario durante un año. Hubo días de cansancio extremo, de distracciones, de excusas. Sin embargo, porque hice de la disciplina un compromiso, no un deseo, completé los 365 libros. La motivación solo habría hecho que unos pocos días fueran posibles. La disciplina hizo que todo el año fuera inevitable. Muchos buscan hacks, frases motivacionales, música inspiradora. Todo eso sirve para encender una chispa, pero la chispa se apaga rápido. Lo que sostiene el fuego es la disciplina, el hábito diario, la repetición, la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces. Cuando construyes disciplina, no dependes de sentir ganas para avanzar. Avanzas porque tu sistema interno está diseñado para moverte, incluso en la adversidad. Pienso en la disciplina como un músculo. Entre más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Entre más dependes de la motivación, más débil se mantiene. En mis primeros años de enseñanza, muchos estudiantes me decían, no tengo ganas de estudiar hoy. Yo les respondía, no importa si tienes ganas, hoy estudias. Mañana la motivación puede volver, pero si hoy no construyes el hábito, el mañana se debilita. Esa lección se queda para toda la vida. La disciplina construye resultados. La motivación solo emociona. Incluso en proyectos grandes, la disciplina es lo que garantiza progreso. Cuando estaba trabajando en mis primeros discursos frente a cientos de personas, la preparación era intensa, repetitiva, incómoda. Hubo momentos en que la motivación desapareció. Sin embargo, al practicar todos los días, al mantenerme consistente, aunque no tuviera ganas, logré entregar presentaciones que parecían espontáneas, pero en realidad eran producto de la disciplina. Si quiere lograr algo que realmente importe, no espere motivación. Construya disciplina. Cree sistemas, hábitos y rutinas que lo sostengan. Porque cuando el camino se pone difícil, cuando el cansancio aparece, cuando los resultados tardan en llegar, la disciplina sigue empujando. Y la motivación, incluso la más fuerte, ya no puede alcanzarlo. La motivación inspira, la disciplina transforma. Durante mucho tiempo viví como si necesitara la aprobación de todos para avanzar, para hablar, para tomar decisiones. Me detenía ante cada mirada, cada comentario, cada crítica. Esperaba señales externas que me dijeran, sí, está bien que hagas esto. Y déjenme decirles algo, mientras esperaba, mi vida se estaba escapando. Cada minuto que pasamos pidiendo permiso para existir es un minuto que no vivimos de verdad. Hay personas que pasan décadas consultando, midiendo, esperando y al final descubren que sus sueños nunca despegaron porque buscaban autorización que nunca llegó. Recuerdo cuando decidí escribir y compartir mis pensamientos en público. Al principio dudaba,
Pensaba, ¿quién soy yo para hablar de esto? ¿Me van a criticar? ¿Me van a entender? Fue paralizante. Pero llegó un momento en que entendí algo esencial. No necesito la aprobación de nadie para vivir mi propósito. Mi existencia no está condicionada a que otros me den un sí. La vida es demasiado corta para quedarse esperando. La decisión de avanzar, de ser visible, de expresarme, solo depende de mí. Esto no significa actuar sin respeto ni consideración, sino dejar de limitarse por la opinión ajena. Hay una diferencia enorme entre ser consciente de tu entorno y pedir permiso para existir. Cuando dejas de pedir permiso, empiezas a tomar decisiones basadas en tu visión, en tu valor y en tu propósito. La primera vez que di una charla frente a un grupo grande, sentí miedo. No era miedo de fallar, era miedo de no ser aceptado. Y entonces recordé, no necesito permiso, no necesito que todos estén de acuerdo, solo necesito dar lo mejor de mí y actuar con coherencia. Esa charla cambió mi vida. La sociedad nos enseña a buscar validación, a medir nuestro valor con la aprobación de otros. Nos dicen no hables demasiado, no sobresalgas, no causes problemas. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Pedir permiso para existir es renunciar a la autenticidad. Cada vez que ignoramos nuestras ganas de actuar por miedo al rechazo, estamos aceptando vivir una versión limitada de nosotros mismos. He visto personas que tienen talento, ideas y pasión, pero se quedan en silencio, esperando que alguien les diga que está bien. Esa espera es una cárcel invisible. Salir de ella requiere coraje. Decidir que tu existencia tiene valor por sí misma, que tu voz merece ser escuchada, que tus acciones tienen derecho a impactar. Cuando dejamos de pedir permiso, abrimos la puerta a la libertad de ser, a la posibilidad de crecer, a la oportunidad de cumplir nuestro propósito. No permitas que la aprobación de otros defina tu vida. No pidas permiso para existir. Toma tu lugar, camina con tu verdad y recuerda siempre, tu presencia es suficiente, tu voz es necesaria y tu vida no necesita la autorización de nadie para brillar. Recuerdo la primera vez que fallé en algo que consideraba crucial. Era joven, inseguro y tenía la creencia de que si cometía un error eso me definía. Después de ese fracaso me sentí inútil, incapaz. Incluso pensé que no estaba hecho para lograr lo que quería. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi vida por completo. El error no es identidad, es información. Cometer un error no significa que seas un fracaso. Significa que tienes datos nuevos, lecciones que antes no conocías y la oportunidad de mejorar. Cuando comenzamos a ver los errores como información, se abren posibilidades infinitas. Por ejemplo, en mis primeros años escribiendo y compartiendo mis ideas, publiqué cosas que nadie entendió o que fueron criticadas duramente. Al principio me dolió, sentí vergüenza y pensé en abandonar, pero después de analizar la situación, comprendí que cada error me estaba mostrando que funcionaba, que no, que necesitaba ser ajustado. Cada comentario negativo, cada fracaso, era un mapa que me indicaba el camino hacia la mejora. El problema surge cuando confundimos lo que hacemos con lo que somos. Decir fallé y sentir que soy un fracaso es mezclar dos cosas completamente diferentes. El error es un evento, una acción, un resultado. La identidad es algo más profundo. Yo aprendí que si cambio mi perspectiva, puedo convertir cualquier error en un paso hacia el crecimiento. Cada vez que me caía, decidí levantarme y preguntarme, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta información para ser mejor? Esa decisión marcó la diferencia. La vida nos pone constantemente en situaciones donde el error es inevitable. Proyectos que no salen como esperábamos, relaciones que no funcionan, decisiones que toman giros inesperados, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para recopilar información, ajustar nuestra estrategia y avanzar con mayor inteligencia. Es un proceso de aprendizaje, no de condena.
Incluso en mi experiencia personal, los momentos más difíciles fueron los que más me enseñaron sobre disciplina, coherencia y autoconfianza. Cuando adoptamos la mentalidad de que el error es información, dejamos de temer equivocarnos. La ansiedad disminuye, la creatividad aumenta y la acción se vuelve más libre. Nos permitimos experimentar, probar, fallar y sobre todo aprender. Porque cada error nos acerca más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Lo que antes parecía una derrota, ahora es simplemente un dato que nos guía. Nunca confundas lo que haces con lo que eres. Tu identidad no está en tus tropiezos, sino en cómo decides responder a ellos. Cada error contiene información y la información es poder. Aprende de ella, actúa sobre ella y sigue adelante con la seguridad de que cada paso, incluso el equivocado, te está llevando hacia tu crecimiento. El error no define quién eres, te enseña quién puedes llegar a ser. Recuerdo una época en la que sentía que todo en mi vida estaba cómodo, predecible y seguro. Tenía rutinas establecidas, hábitos que no desafiaban nada y en apariencia estaba bien. Pero algo dentro de mí se sentía vacío, como si estuviera estancado. Fue en ese momento que comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. La incomodidad no es un enemigo, es una señal de crecimiento. Cada vez que sentimos tensión, miedo o incertidumbre, es nuestro cuerpo y nuestra mente diciéndonos que estamos al borde de algo que puede transformarnos. Cuando decidí salir de mi zona de confort, no fue fácil. Comencé a enfrentar situaciones que me intimidaban. Hablar en público, enfrentar críticas directas, emprender proyectos que no garantizaban éxito. Al principio sentía miedo, ansiedad y hasta ganas de renunciar. Pero poco a poco me di cuenta de que esas sensaciones eran indicadores claros de que estaba avanzando, de que estaba creciendo. La incomodidad se convirtió en mi brújula. Cuanto más incómodo me sentía, más estaba aprendiendo, más estaba expandiendo mis límites. Una vez me ofrecieron dar una conferencia frente a un auditorio lleno, algo que nunca había hecho. La primera idea fue rechazarlo, la incomodidad me paralizaba. Sin embargo, acepté el desafío y durante los preparativos sentí una mezcla de nervios y dudas. Al final, cuando terminé la charla, me di cuenta de algo crucial. Esa incomodidad me había obligado a prepararme mejor, a concentrarme en cada palabra y a superar un miedo que parecía insuperable. Esa experiencia me enseñó que huir de la incomodidad significa estancamiento, mientras abrazarla significa evolución. La vida está llena de momentos que nos empujan hacia lo desconocido. Nuevos trabajos, relaciones que requieren honestidad, decisiones financieras arriesgadas, proyectos creativos. Todos esos momentos generan incomodidad, pero también son oportunidades. La clave está en no confundir la incomodidad con peligro real. Muchas veces es solo nuestra mente señalando que estamos tocando un límite que antes no conocíamos. Aprender a reconocerla como una señal positiva es un paso hacia la madurez emocional y personal. Cada vez que elegimos permanecer en la incomodidad, en lugar de escapar, estamos entrenando nuestra resiliencia, fortaleciendo nuestra confianza y expandiendo nuestra capacidad de acción. Lo que antes nos aterraba, con el tiempo se vuelve una herramienta para enfrentar desafíos aún mayores. Por eso cada sensación de tensión, cada momento incómodo, es una invitación a crecer, a evolucionar y a acercarnos más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Si quieres avanzar, si quieres cambiar, si quieres descubrir tu verdadero potencial, no busques la comodidad. La incomodidad es un signo de que estás en el camino correcto, de que estás empujando tus límites, de que estás aprendiendo a ser más fuerte y más capaz. La incomodidad no es tu enemiga, es la prueba de que estás creciendo. Recuerdo cuando comencé mi camino hacia la mejora personal y profesional. Al principio, veía a otros avanzar más rápido que yo y sentía una mezcla de envidia y frustración. Comparaba mis resultados con los de mis compañeros, me medía contra sus logros y en lugar de enfocarme en mi crecimiento, gastaba energía intentando alcanzar sus estándares.
Fue un periodo agotador, lleno de ansiedad y dudas sobre mi propio valor. Hasta que un día comprendí algo fundamental. Cada proceso es único, cada camino tiene su ritmo y competir con el progreso ajeno solo genera desgaste y frustración. Aprender a respetar tu proceso significa aceptar que cada persona tiene tiempos, circunstancias y aprendizajes distintos. Yo mismo he cometido el error de querer avanzar demasiado rápido, de saltar pasos esenciales porque veía que otros lo hacían. El resultado fue estrés, errores innecesarios y pérdida de enfoque. Cuando empecé a enfocarme en mis propios ritmos, a valorar mis avances sin compararlos, noté un cambio profundo. Gané consistencia, claridad y una confianza que antes no tenía. Cada logro, aunque pequeño, empezó a sentirse significativo porque estaba alineado con mi camino, no con el de nadie más. Un ejemplo práctico de esto fue cuando decidí emprender un proyecto que me apasionaba. En mi entorno, muchos ya habían alcanzado cierto éxito en negocios similares y la comparación me hacía dudar de mis capacidades. Sin embargo, decidí concentrarme en aprender, en mejorar cada día y en construir paso a paso. Lo que parecía lento desde afuera resultó ser sólido y sostenible a largo plazo. Aprendí que la consistencia y el respeto por mi proceso me daban resultados más duraderos que la prisa por alcanzar estándares ajenos. Respetar tu proceso también implica aceptar tus errores y aprendizajes sin culpa, sin la presión de aparentar velocidad o perfección. Cada paso, cada caída, cada ajuste forma parte de tu camino. Cuando dejamos de compararnos, nos liberamos de la ansiedad que paraliza y abrimos espacio para la creatividad, la innovación y el verdadero crecimiento. La competencia que importa no está afuera, está en superar tu versión anterior, en ser más disciplinado, más coherente y más consciente cada día. He visto cómo muchas personas abandonan sus sueños porque se enfocan en lo que otros logran, olvidando que cada vida tiene un tiempo distinto para florecer. Mi consejo es simple: observa a otros, aprende de ellos, pero nunca midas tu progreso con la regla de otro. Tu ritmo, tu tiempo y tus decisiones son lo que realmente construyen tu éxito y tu bienestar. Respeta tu proceso, abraza tus tiempos, celebra tus logros y sigue avanzando sin la carga de la comparación. Cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca a la versión de ti que estás destinado a ser. Tu camino es único, respétalo y confía en él. Cuando empecé a aprender sobre la fuerza interior, pensaba que la confianza era algo que se demostraba gritando, mostrando logros o buscando aprobación constante. Recuerdo en mis primeros años, enseñando y compartiendo mis ideas, cómo me sentía obligado a convencer a otros de que era capaz, de que merecía estar allí. Gastaba energía en palabras y explicaciones, tratando de proyectar seguridad, pero por dentro estaba lleno de dudas y miedo. Con el tiempo entendí algo que cambió todo. La verdadera confianza no necesita ruido, no necesita aplausos, no depende de que otros la reconozcan. La verdadera confianza es silenciosa, porque nace de la certeza interna, de la convicción profunda de que puedes enfrentar lo que venga. Cuando confiamos en nuestras capacidades, nuestras decisiones y nuestro proceso, no necesitamos justificar nada ante nadie. Yo aprendí esto en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando me enfrenté a retos que parecían imposibles, no anuncié mis planes, no busqué validación. Me concentré en trabajar, en aprender, en mejorar cada día. Y fue entonces que los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Un ejemplo claro fue cuando decidí tomar un camino diferente al de la mayoría en mi carrera. Muchos dudaron, me cuestionaron y hasta me criticaron, pero yo no sentí la necesidad de defenderme. Simplemente actué. Cada pequeño avance, cada paso hacia mis objetivos, demostraba sin palabras que tenía la capacidad de hacerlo. Esa seguridad silenciosa no proviene de la arrogancia, proviene de conocerse a uno mismo, de saber de lo que eres capaz y de aceptar tus limitaciones mientras trabajas para superarlas. He visto cómo muchas personas confunden confianza con mostrar logros, hablar alto o buscar aprobación.
Pero esas son manifestaciones externas, frágiles, que dependen de factores que no controlamos. La confianza real no fluctúa con la opinión de los demás. Es como un río que fluye tranquilo, constante, firme y poderoso, incluso cuando nadie lo ve. En mi vida, los momentos de mayor seguridad no fueron aquellos en los que recibí reconocimiento, sino los que actué con convicción sin esperar que alguien lo notara. Además, la confianza silenciosa permite escuchar más, aprender más y tomar mejores decisiones. Cuando no estamos ocupados en demostrar nada, podemos observar, entender y reaccionar con claridad. En proyectos, relaciones y metas personales, esa calma interna se nota. Las personas perciben a alguien que actúa desde la certeza, no desde la necesidad de aprobación. Esa es la diferencia entre aparentar seguridad y vivirla realmente. La verdadera confianza no se anuncia. Se demuestra en cada acción consistente, en cada decisión tomada desde la claridad, en cada momento en que actuamos sin miedo a la opinión ajena. Cuando desarrollas esa confianza, descubres que puedes enfrentar cualquier desafío, no porque lo digas, sino porque lo vives. Confía en ti de manera silenciosa y verás cómo tus acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra. Cuando hablo de creer en ti, no me refiero a decirte a ti mismo que eres capaz cada mañana, como un mantra vacío. Creer en ti significa algo mucho más profundo. Es comprometerte contigo mismo. Prometerte que no te abandonarás, incluso cuando todo alrededor parece caerse. Recuerdo los días en que enfrentaba proyectos enormes, momentos en los que todo dentro de mí gritaba que me detuviera, que era demasiado difícil, que no era suficiente. En esos momentos, la única forma de avanzar era mantener mi palabra conmigo mismo, no ceder ante la facilidad de rendirme. Hay un recuerdo que siempre me acompaña. Cuando estaba empezando, intenté aprender algo completamente nuevo, algo que me intimidaba. Fallé una y otra vez. La frustración podía haberme detenido, pero decidí seguir. Cada día dedicaba horas, aunque nadie más viera mi esfuerzo. No me abandoné, no me rendí a la duda, ni al cansancio, ni al miedo. Aprender a sostenerme a mí mismo fue más valioso que cualquier éxito externo. Fue ahí cuando entendí que creer en ti no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, un compromiso que se renueva cada mañana. Muchos piensan que creer en sí mismos significa tener confianza inquebrantable en todo momento, pero la verdad es que la duda siempre estará presente. La diferencia está en no dejar que la duda gobierne tus acciones. Yo he fallado incontables veces, he sentido miedo y frustración y aún así me mantuve firme. No abandonar tu proceso, no abandonar tu esfuerzo, no abandonar tu crecimiento es lo que convierte la duda en aprendizaje, la dificultad en fuerza y los errores en información. También aprendí que creer en ti significa priorizar tu camino sobre las expectativas de otros. Habrá momentos en que la gente te diga que es imposible, que no vale la pena, que te detengas. Si abandonas tu convicción, estás renunciando a ti mismo. Yo experimenté esto cuando decidí seguir un camino diferente al que mi entorno esperaba. Fue duro y muchas veces quise rendirme, pero cada paso que di sin abandonar mi compromiso conmigo mismo me acercó más a lo que quería lograr. Creer en ti es un pacto silencioso pero poderoso. No es algo que se proclama a los demás. Se demuestra en cada acción que tomas para no sabotearte, para levantarte cuando caes, para mantener la coherencia con tus objetivos. Es sostenerte cuando nadie más lo hace, confiar en tu proceso cuando nadie cree en él y recordarte una y otra vez que rendirse no es una opción. Cuando aprendes a no abandonarte, descubres que el verdadero poder no está en la aprobación externa, sino en la fidelidad a ti mismo. Cada día que cumples tu palabra contigo, fortaleces tu creencia y esa creencia se convierte en la base de todo lo que lograrás. Comprométete contigo, no te abandones y verás cómo creer en ti transforma no solo tus resultados, sino tu vida entera. Déjame llevarte a lo esencial, porque aquí es donde muchos fallamos. Creemos que creer en nosotros mismos es un acto de inspiración momentánea, una chispa que aparece y desaparece según nuestro ánimo, pero la verdad es otra.
Creer en ti es un compromiso silencioso, diario, constante. Es la decisión de levantarte aunque no tengas fuerzas, de seguir aunque sientas miedo, de actuar incluso cuando todo en tu interior te dice que te detengas. La verdadera fe en ti mismo no viene de aplausos externos, no viene de resultados inmediatos ni de la aprobación de otros. Viene de cumplir tu palabra contigo. Piensa en cada momento en que dudaste de ti mismo, en que la inseguridad te paralizó. Ahora, imagina si hubieras elegido no rendirte, si hubieras sostenido tu compromiso contigo, aunque fuera difícil, aunque nadie más lo viera. Esa decisión pequeña pero firme transforma tu vida. Cada paso que das en coherencia contigo mismo construye un cimiento sólido que ningún fracaso, ninguna crítica y ninguna circunstancia puede derribar. Esa es la fuerza de la creencia. No es un sentimiento pasajero. Es una estructura interna que te sostiene en cada desafío. Y déjame ser claro, creer en ti no significa que todo será fácil, que los obstáculos desaparecerán o que siempre sabrás qué hacer. Significa que, pase lo que pase, no te abandonarás. Significa que tus errores no te definirán, tus fracasos no te quebrarán y tus dudas no tendrán autoridad sobre tus decisiones. Significa que aprenderás a sostenerte, a confiar en tu proceso y a mantenerte fiel a tu camino, sin compararte, sin buscar permisos, sin esperar aprobación. Así que hoy te digo, comprométete contigo mismo, no te abandones jamás y entenderás que la mayor fuerza que puedes tener no está en tus talentos, en tu suerte o en tus oportunidades, está en la fidelidad que mantienes hacia ti, en la decisión diaria de creer que mereces ser, crecer y triunfar. Esa es la creencia que transforma tu vida y te hace imparable.